bosque o esa jungla que estaba al borde de la sabana y se perdió de vista. Los cazadores no lo vieron más en ese momento y, dado el shock del encuentro, decidieron regresar a su base, digamos así, al lugar donde ellos estaban, su campamento. Según la historia, para llegar al campamento de estos cazadores, ellos debían atravesar una zona pantanosa. Cuando ellos están atravesando el pantano, supuestamente a unos 25 metros de distancia, observan que algo se mueve y deciden observar qué es. Se dan cuenta que es nuevamente la criatura que estaba acechando a los elefantes, pero esta vez está alimentándose de un rinoceronte. Los hombres miran la criatura y deciden hacerle una fotografía, donde se observa un animal de características de reptil sobre el rinoceronte. Según la historia, al momento de que toman la fotografía, el animal posiblemente capta de la cámara y observa a los cazadores. Seguido de esto, el animal lo que hace es hundirse dentro de las aguas del pantano. Escapa entre este lugar, entre ese fango, y lo pierden completamente de vista. Miremos ahora las fotografías que supuestamente avalan la existencia de esta criatura. La primera, que fue tomada por John Johnson, nos muestra el cadáver de un rinoceronte entre la maleza y tras él una criatura muy verde que se está alimentando posiblemente la parte trasera del rinoceronte. Se alcanza a observar una pierna, parte del brazo y la cabeza, que evidentemente nos muestra unas características de reptil y unas características similares a un terópodo, como puede ser un tiranosaurio o un alosaurio. La fotografía está muy maltratada por el paso del tiempo. Recordemos que se supone es de 1932 y de ser real sería una prueba increíble de la existencia aún de dinosaurios en nuestra época, porque la fotografía parece una evidencia contundente de la existencia de este animal. Lamentablemente no lo es un montaje. Lo que vemos en la fotografía sí es un rinoceronte real, muerto o tranquilizado, no sabemos, pero la criatura que vemos tras él fue introducida en la fotografía porque realmente es una estatua o una figura de un tiranosaurio alimentándose de un cadáver. En el segundo caso, que fue la fotografía tomada por el grupo de cazadores en un pantano, lo que tenemos es una especie de varano o una especie de dragón de Komodo sobre lo que se ve puede ser un cadáver de un rinoceronte según la historia, aunque parece más una piedra o alguna otra masa amorfa. Y el animal se ve parte del cuerpo saliendo del pantano, se observa su cabeza muy grande, pero lo que se observa en la fotografía te hace pensar si realmente es una foto de algo real o es más una especie de dibujo, porque se observa una línea blanca delineando el reptil, lo que te haría pensar que es como si hubiesen recortado una imagen, un dibujo del reptil y lo hubiesen puesto sobre ese lugar. La verdad, la fotografía hasta el momento se sabe que es falsa, pero no se sabe su procedencia. Realmente es posible que estas fotografías, tanto la de John Johnson como esta de Grupo de Cazadores, hayan sido realizadas por alguien solamente para darle una interpretación al caso, ya que no existe un registro como tal de esos acontecimientos y posiblemente fueron más para recrear las escenas que describen los testigos. Sin embargo, la leyenda del Kasai Rex tiene ciertos vacíos en las dos historias. La primera es que, aunque se habla de un registro periodístico del caso de John Johnson, hasta el momento no existe
prueba que compruebe que realmente la historia fue publicada. Por otro lado, se habla de que John Johnson era un gran empresario sueco que tenía cultivos en esta región africana, pero no existe ninguna evidencia fotográfica de esta persona. A diferencia de otros casos, como puede ser el lago Ness, en donde los testigos, por más antiguos que sean, existe algún registro de que la persona que narró esa historia existía en verdad. El segundo caso carece aún más de evidencias, dado que nunca se tuvo nombre de los testigos que participaron en este segundo incidente, que se supone eran cazadores acompañados de algunos nativos de la zona del Valle de Kasai. No hay evidencia como tal de que estos casos ocurriesen en verdad, y puede ser más alimentado por historias de la zona, como son por ejemplo de pronto ataques realizados por cocodrilos del Nilo, y que son animales que incluso se han encontrado ejemplares de casi 6 metros. Entonces es posible que tal vez esas historias hayan sido mezcladas con el folclore nativo de estas zonas y haya alimentado la imaginación de alguien que visitó estos lugares, y de ahí nació la leyenda del Kasai Rex. Es posible que la criatura exista, tiene vastas celdas para ocultarse. Podríamos estar ante algún sobreviviente de la época de los dinosaurios, o simplemente es una magnífica historia creada por alguien con una increíble imaginación. Fue lugar de uno de los episodios más increíbles en la historia de la criptozoología. En el año de 1932, el empresario John Johnson fue testigo del ataque de una extraña criatura bípeda con características de lagarto a un rinoceronte. Bautizando a la criatura como el Kasai Rex, una de las pocas evidencias desacreditadas fue una fotografía donde se apreciaba a la bestia devorando al rinoceronte. La noticia fue difundida por el periódico Rhodesian Herald. Ahora podemos ver finalmente uno de esos artículos publicados por el diario, y viendo cómo nació la leyenda del Kasai Rex. ¿Sabes qué te trata, chiquito, ahora?